A las puertas, un año más del 1 de mayo, ¿estamos ante un día de celebración por todos los éxitos conseguidos? ¿O es un día de duelo, pensando en la irrelevancia presente y más aún futura, comparada con lo que fue y que jamás volverá? Pues tenemos que remontarnos a la revolución industrial, a las chimeneas de las fábricas, a la máquina de vapor y llegar hasta hoy, hasta la inteligencia artificial, pasando por todos los pasos intermedios, para hacer una reflexión sobre lo que es el sindicalismo, sobre lo que es el 1 de mayo y sobre el pasado, presente y futuro de los sindicatos. Si me acompañas... La llegada del siglo XVIII cambió el mundo, sobre todo, bueno, el mundo en todos los sentidos, económico, pero también el mundo laboral. No es que las condiciones laborales antes fueran buenas, pero en el campo eran menos visibles, más diseminadas, porque cuando la gente fue a la ciudad se concentró alrededor de las fábricas, de los recintos industriales, con unas condiciones horribles, 16 horas, 14, 16, 18 horas de trabajo diarios, niños, mujeres, enfermos, y todo ello lo que provocó fue un desarraigo y aparte de un sentimiento de clase, como diría el marxismo. A partir de ahí es cuando nace todo, y no fue algo meditado, fue de choque, ¿no? Pensemos en los luditas cuando destruyeron los telares porque quitaban el trabajo a la gente. Ese es el arranque del sindicalismo, y es en realidad porque lo que fueron los gremios y todo eso fue algo muy distinto. En realidad los gremios eran organizaciones empresariales, no laborales, no de los trabajadores, aunque fueran trabajadores, pero era algo distinto. El sindicalismo empieza con la revolución industrial, siglo XVIII. Y como nace con la revolución industrial, también nace en Inglaterra, en el Reino Unido, Inglaterra realmente. Hasta aquel momento, por las Combination Acts, estaba prohibido las reuniones de trabajadores, las asociaciones. Y no fue hasta 1824, después de mucha presión, que se permitieron las trade unions, que es como se dice en inglés los sindicatos, pero solo para ciertos oficios y de expertos, ¿no? Como tejedores o tipógrafos, no para el trabajo manual sin ninguna especialización, sin ninguna cualificación. También se pensó y llegó con el cartismo que sin poder político realmente nunca habría mejoras. Y el cartismo, como digo, fue el movimiento que pidió el sufragio universal masculino para poder cambiar las leyes y así mejorar pues, la vida laboral de los trabajadores. Lo que nació en el Reino Unido pronto pasa al continente, como llaman los británicos, ¿no? Y hablamos de Alemania. En 1848, Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista, que no es un panfleto, es simplemente un cambio de paradigma brutal. Y ese cambio de paradigma está basado en 3 puntos, lo podemos resumir en 3 puntos. 1, la plusvalía. La plusvalía es la parte aquella que es propiedad del trabajador y se queda el empresario, el capitalista, que le roba, por decir así, hablando claramente, sobre todo en términos marxistas. La segunda es la conciencia de clase. Ya no es importante el país en el que naces, lo importante es la clase social, el proletariado. Y se trata de extender el proletariado por todo el mundo. La izquierda, el socialismo, el comunismo son internacionalistas, o por lo menos en su base, en su origen, todo ha degenerado. Y el himno del socialismo de la izquierda es la internacional. Y el tercer punto fue la primera internacional, precisamente en la que se dividen en 2 ramas, por decir así. Una, la marxista, que propone un Estado fuerte que acabe con las clases y solo gobierne el proletariado, porque es la única clase. Y otra es el anarquismo que propugna Bakunin. El siglo XIX es el siglo del laboratorio de las revoluciones, ¿no? La del año 30, la del año 48, la Comuna de París del 71... Pero la verdadera eclosión va a llegar en el siglo XX, en 1917, realmente con la Revolución Soviética, después de una guerra civil sangrienta y de hambrunas, pues triunfa las tesis marxistas de un Estado proletario, no las anarquistas, que propugnaba Bakunin con la destrucción del Estado, sino las marxistas, la de creación de Estado fuerte y proletario, sin clases sociales. Bueno, el temor de todo ello, a todo esto, a todas las revoluciones marxistas, es lo que lleva a algunos países, o a bastante, pero esto todo al Reino Unido, los británicos y alemanes, Alemania con Bismarck, a hacer concesiones sociales para contarle que no se propugne el comunismo, el socialismo, como lo quiera llamar, socialismo extremo, no la socialdemocracia. Y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, con los que llamamos los felices 30, esos 30 años en los que Europa Occidental y en Estados Unidos, pero sobre todo Europa Occidental, se crea lo que se llamamos el Estado del Bienestar, que es una especie de colchón para que las teorías comunistas no prosperen en estos países. Y el resultado fue excelente. ¿Qué ocurre? Que esos felices 30 pues, se basaban en algo que ya realmente pues, tampoco existe. Cuando queremos volver al pasado,
pues no podemos volver al pasado porque ese agua ya pasó por debajo de ese puente y ese agua ya no volverá. Como vemos, sin el papel de los sindicatos hubiera sido imposible el nacimiento de la clase media, hubiera sido imposible la jornada de 8 horas, hubiera sido posible un salario mínimo. Pero todo eso ha cambiado tanto, eso ha cambiado porque el trabajo está fragmentado, existen los autónomos, ya no están los trabajadores concentrados en grandes factorías que tienen todos la misma queja, la misma necesidad, la misma reclamación. Ahora cada uno tenemos la nuestra, trabajamos en sitios distintos, trabajamos de formas muy distintas, como digo, por ejemplo, un autónomo es un empresario y un trabajador a la vez, algo híbrido, con todos los problemas de lo uno y de lo otro, los trabajos en remoto, los trabajos en digitales. ¿Y está el sindicalismo, que es lo que estamos hablando hoy, preparado para ese reto? ¿O todavía está anclado en algo que, como acabo de decir, ya no volverá jamás? Desde luego el tablero ha cambiado y tenemos que cambiarnos las preguntas para cambiar las respuestas y cambiar las reclamaciones. Estamos en el mundo de la inteligencia artificial, que ya está aquí. Y quizás no nos hemos dado cuenta, y yo creo que el sindicalismo es uno de los que no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no es que vaya a quitarte el trabajo, eso es lo que se decía cuando aparecían los ordenadores, no sé, cuando aparecía la calculadora iba a acabar con los contables. Es que la inteligencia artificial es algo completamente distinto, es generativa, no solo responde a preguntas, sino que puede poder trabajar por sí sola. Con lo cual va a eliminar muchos trabajos y yo creo que por primera vez los realmente amenazados son el trabajador de cuello blanco, ya no el de cuello azul, que es el que fue sustituido por las máquinas. Porque, como digo, esto no se parece a los ordenadores ni siquiera a Internet. ¿Puedes, por ejemplo, los sindicatos reclamar una explicación de por qué una IA, una inteligencia artificial, ha decidido tus turnos o tu salario o ha decidido que eres redundante? Aparte del salario, aparte de las condiciones, va a poder, por ejemplo, no sé, me lo pregunto, no lo sé, un sindicalista o un comité de empresa reclamar eso, reclamar por lo que ha decidido una inteligencia artificial, o negociarlo, o preguntarlo. No sé, es una idea que se me ocurre y que yo creo que no está sobre el tablero ahora mismo. Vamos a hablar del caso español. Y es una sensación, porque mucho se habla de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que sinceramente yo ya tengo unos años y no he visto jamás. Yo nunca he sabido, nunca he visto que cobrase más por ser hombre que una mujer haciendo el mismo trabajo. En el caso español no existe una verdadera brecha salarial entre los que cobran un salario público y los que no lo cobran. ¿No es esa la verdadera brecha salarial? ¿No tenemos la sensación de que los sindicatos tan profesionalizados, con los liberados, están defendiendo a grandes conglomerados? Y el mayor conglomerado es el sector público, porque en empresas grandes en España hay muy poquitas, en las que también, por cierto, existe una presencia sindical fuerte. Y en cambio en el mundo de las pymes, de las pequeñas empresas, que es el 99% de los trabajadores que trabajan ahí, ¿cuál es la presencia sindical? No estamos pensando, lo digo como reflexión y abro el debate, que en realidad los sindicatos hoy en día defienden privilegiados, no defienden al trabajador, no defienden al que trabaja una pyme, no defienden al autónomo, no defienden al becario, no defienden al nómada digital. ¿No tenemos esa sensación? ¿No podemos plantear eso ahora que se acerca el 1 de mayo? ¿Se lo está planteando la sociedad? ¿Es esa la realidad social? ¿Es ese el divorcio que existe, y también tengo esa impresión, entre sindicatos y la inmensa mayoría de los trabajadores que sienten que no les representan? Otra propuesta, y si la que hice anteriormente de que los sindicatos podían negociar por qué la IA toma decisiones que afectan al mundo laboral, esta me parece mucho más pegada al terreno. Estamos en el mundo de la inteligencia artificial y, incomprensiblemente para mí, no está en el debate público de nada. Desde luego no está en las televisiones, no está en los medios de comunicación, no está en el sector público, no está en el gobierno. Y cuando hablo del gobierno hablo del central, del autonómico, del local, de provincial, de cabildos. No está en ningún sitio. ¿Por qué los sindicatos, y aquí va mi propuesta, que viven del dinero público realmente, porque las cuotas de las afiliaciones son pequeñas, y viven de cursos de formación, y viven de todo esto, ¿por qué no se dedican a fomentar la inteligencia artificial? ¿Por qué no hacen eso que se llama un bootcamp, ¿no? Para cualquier época del año, ¿no? Porque para eso tienen locales. Pero ahora que está el buen tiempo, estamos hablando del 1 de mayo, para el buen tiempo, para el verano, cogen un parque público o un lugar por el estilo y, a ver, que cualquier ciudadano venga con su teléfono, su ordenador, su tablet, y aquí le instalamos una inteligencia artificial, le damos los primeros conocimientos, los rendimientos, y a correr con ella. Venga, adelante. A que sea el ciudadano el que, bueno, si ahora tienes todos los medios a tu alcance, como por ejemplo los cursos en YouTube, los hay a centenares, a miles, pero la mayoría de los ciudadanos necesitan el primer empujón, y el primer empujón es concienciarle de la importancia de la inteligencia artificial y darle el primer pasito. El primer pasito, pues bueno, pues eso, vas con tu portátil y que gratuitamente
pues mesas, como quiera, no lo sé, te instalen un programa de inteligencia artificial que en realidad, bueno, están ahí y te den los primeros pasos. ¿Por qué eso no? Ya que no lo hace el gobierno, que tiene un color político, pero no nos engañemos. Por ejemplo, aquí el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid tampoco lo hacen, y no será porque le falte presupuesto. No lo hace nadie. ¿No deberían los sindicatos echarse a sus hombros esa responsabilidad en vez de la de salir a manifestarse el 1 de mayo? Un punto que no quiero dejar pasar, que es la ley de huelga. Según la Constitución española, existe el derecho a la huelga, artículo 28, que será desarrollado por una ley correspondiente. Como es un derecho que aparece explícitamente en la Constitución, tiene que desarrollarse con una ley orgánica. Pero no existe ley orgánica de huelga y pensemos que la Constitución es del año 77. ¿Por qué? Pues básicamente porque los sindicatos no han querido y ningún gobierno pues se ha enfrentado con ello. Con lo cual, cada vez que se convoca una huelga de cualquier tipo, pues la autoridad decreta los servicios mínimos, que se recurren, que van al juzgado, que es al final que decide, pero normalmente decide pues cuando ya ha acabado la huelga. ¿Eso qué provoca? Provoca una inseguridad jurídica, por ejemplo, para el trabajador, para el empresario, que debería ser resuelto. ¿Por qué no hay ley de huelga? Es una pregunta que me hago y si alguien sabe responderla, ¿por qué después de 50 años no hay ley de huelga? Pues estoy encantado de aprenderlo. Los más mayores, y no tan mayores, se acordarán de lo que era la empresa Kodak, que era de fotografía, revelar carretes, y desapareció. ¿Desapareció por qué? Porque cuando llegaron los ordenadores, llegó el mundo digital, pensaron que no, que la gente iba a seguir revelando las fotos, que eso no tenía futuro. ¿Y dónde está ahora Kodak? ¿Por qué lo digo esto? Porque están los sindicatos, en su momento Kodak, están, no sé, con una parafernalia propia del siglo XX o si no XIX, de salir a la calle, la pancarta, el eslogan, y no están en lo que debemos estar, no lo sé. También lo dejo para el debate, para que cada uno saque sus propias reflexiones. Como siempre, estos vídeos, este canal pretende ser revolucionario en el sentido de que pienses, en el que debatas contigo mismo, que reflexionemos entre todos. Pues gracias por haber llegado hasta aquí. Y bueno, como siempre, pues dale a la campanita, suscríbete, dale like y todo eso. Pero sobre todo, si quieres, deja comentarios, deja tus reflexiones y nos enriquecemos todos con ello. Gracias. Y feliz 1 de mayo para ahora que va a llegar.